¿Ya imaginaste que un único versículo bíblico puede ser la llave para activar riqueza inmediata en tu vida? Que Jesús no solo consoló corazones, sino que dejó una técnica espiritual exacta, casi un código secreto, para que pudieras entrar en contacto directo con la abundancia de Dios aquí y ahora. Mi nombre es Florence Scovel Shinn. Y durante décadas enseñando en Nueva York, en los años más difíciles que este país jamás enfrentó, descubrí algo que la mayoría de los cristianos nunca percibió. Muchos repiten versículos sagrados como si fueran apenas poesía o tradición. Pero hoy quiero que escuches con otros oídos, como jugadas precisas en el juego de la vida, capaces de cambiar completamente el flujo de provisión, protección y milagros a tu alrededor. Durante años estudié la forma como Jesús hablaba, oraba, actuaba y enseñaba, especialmente cuando el asunto era provisión, sanación y multiplicación. Y descubrí que Él no dejaba principios vagos. Al contrario, entregó fórmulas espirituales claras, como cuando dijo, «Todo lo que pidiereis en oración, creyendo que ya lo habéis recibido, lo recibiréis». Marcos 11:24. Presta atención a esta frase. No es apenas una bella promesa, es una técnica. Una manera divina de posicionar la mente y el corazón para que la riqueza que ya existe en espíritu se manifieste rápidamente en la materia. Yo vivía en una época en que muchas personas veían la Biblia apenas como un libro de consuelo para sufrimientos inevitables. Venían hasta mí diciendo, «Florence, Dios quiere que yo acepte la pobreza con resignación. Tal vez sea la voluntad de Dios que yo viva en la falta». Y yo preguntaba, ¿en cuál versículo Jesús te enseñó a pedir por la escasez? Lo que encontré, página tras página, fue un maestro que multiplicaba panes, llenaba redes vacías, transformaba agua en vino, encontraba monedas en la boca de peces para pagar impuestos. Decía con autoridad, «Si creyereis y no dudaréis, diréis a este monte, quítate y échate al mar». Esto es abundancia en acción, no resignación en la miseria. Al observar la vida de Cristo, percibí que Él seguía siempre una misma secuencia espiritual. Primero, veía con los ojos de Dios, no con los ojos del miedo. Después, declaraba la verdad del reino, la abundancia, la sanación, la solución, antes de cualquier señal externa. Por fin, agradecía como quien ya había recibido. Y entonces partía el pan, daba la orden, hacía el gesto concreto. La riqueza no venía porque él imploraba. Venía porque él alineaba pensamiento, palabra y acción con la certeza de que el bien del Padre ya estaba disponible. Esto es técnica espiritual. Muchas personas oran pidiendo, pero se levantan de la oración hablando lo contrario de lo que pidieron. Dicen, «Señor, ayúdame». Y enseguida afirman, «En verdad, ya no hay remedio». Esta es la forma más común de anular la propia oración. Jesús, al contrario, enseñó que la oración verdadera es aquella en que asumes por dentro que ya fuiste oído, ya fuiste atendido, ya eres provisto, incluso antes de ver una única señal. Él mostró esto.
al agradecer por los panes y peces antes de la multiplicación, al decir gracias al Padre antes de que Lázaro saliera de la tumba, al caminar como quien ya tenía respuesta, incluso cuando todos alrededor solo veían imposibilidades. En este video de más de 1 hora voy a mostrarte el principio central detrás del versículo que activa riqueza inmediata. Las 3 formas destructivas de usar este versículo al revés, saboteando la propia respuesta. El secreto de la técnica de Jesús. Asumir, agradecer y actuar, incluso sin señales. Historias reales de personas que experimentaron liberaciones financieras en tiempo sorprendentemente corto. ¿Cómo aplicar esto hoy? Con tus cuentas digitales, boletos, presiones modernas. Un ejercicio práctico en 7 pasos para activar riquezas inmediatas. Entonces, mientras me escuchas, hazte a ti mismo una pregunta sincera. ¿He orado como Jesús enseñó? ¿O he apenas repetido palabras esperando que algo cambie allá afuera sin cambiar nada aquí adentro? No respondas con culpa, sino con honestidad. Porque a partir de este momento serás invitado a experimentar paso a paso la técnica que el propio Cristo demostró, y que tiene el poder de activar riqueza inmediata cuando vivida con sinceridad, perseverancia y alineamiento. El camino está delante de ti, y este es apenas el primer paso. Si hablamos de un versículo que activa riqueza inmediata, necesitamos entender con precisión cuál es el principio espiritual que está detrás de él. Jesús no dijo apenas pedid. Él añadió la condición que casi todos ignoran: pedir creyendo que ya recibisteis. Aquí está el corazón de la técnica. La mayoría pide mirando hacia la falta, sintiendo la falta, hablando de la falta. Jesús enseñó a pedir, mirando hacia la plenitud, sintiendo la plenitud, hablando como quien ya fue atendido. El principio central es este. La fe verdadera asume internamente lo que aún no ve externamente. Y es esa asunción la que abre la puerta para la manifestación rápida. Cuando comprendí esto, todo cambió en el modo como yo misma oraba y enseñaba. Percibí que por muchos años las personas fueron orientadas a orar con un sentimiento de distancia. Dios allá arriba. Ellas aquí abajo tratando de llamar la atención de un poder ocupado, pidiendo que algo venga de afuera. Pero la técnica de Jesús es otra. Él habla de un Padre que ya sabe de lo que necesitamos, de un reino que ya está entre nosotros, de un Cristo interior que todo suple según sus riquezas en gloria. La oración, entonces, deja de ser súplica mendicante y se vuelve alineamiento con un bien ya existente. No se trata de convencer a Dios a dar, sino de prepararse para recibir. Descubrí esta verdad observando no apenas las palabras de Jesús, sino la forma como se comportaba delante de la escasez. Delante de la multitud hambrienta, Él no. Entró en pánico. Describió el problema. Hizo discurso sobre miseria al contrario. Tomó lo poco que había. Levantó los ojos. Dio gracias como quien ya veía la abundancia y solo entonces repartió. Este es el movimiento de la técnica. No esperas ver para agradecer. Agradeces para ver. No hablas del desierto. Hablas de la fuente invisible que ya está allí, lista para revelarse. La mente humana quiere pruebas antes de la confianza. La fe de Jesús ofrece confianza antes de las pruebas. Pero ¿por qué entonces tantas personas que repiten este versículo no experimentan riqueza inmediata? Porque sin percibir, juegan contra él en 3 formas destructivas muy comunes. 1. Pedir con el corazón dividido. En la boca dicen, yo creo.
En lo íntimo, alimentan imágenes de fracaso, miedo e imposibilidad. Es como lanzar una semilla de fe y, enseguida, regarla con veneno de duda. 2. Cancelar la oración con la palabra salen de la oración y vuelven a quejarse. Repetir escasez. Declarar que nada cambia. Así, con una mano piden, con la otra derriban lo que fue construido. 3. Actuar en contradicción. Toman decisiones basadas en el pánico, como si Dios no estuviera en escena. Fue justamente para combatir estas tres fuerzas que comencé a enseñar la técnica de Jesús en pasos claros. El secreto no está apenas en citar el versículo, sino en encarnar lo que Él pide, creer. Creer no es forzar un sentimiento artificial, es escoger conscientemente en cuál voz confiar. La voz del miedo que dice, no hay salida, o la voz del espíritu que susurra, hay un camino perfecto preparado para ti. Cuando decides confiar en la segunda, comienzas a hablar, pensar y actuar como quien ya está siendo guiado, provisto y cuidado, incluso sin ver todo. Una de las frases marcantes que pasé a usar para explicar este principio fue: no ores mirando hacia la falta, ora mirando hacia el depósito inagotable de Dios. Cuando oras mirando hacia la falta, la oración se vuelve un himno a la escasez. Describes el problema con tantos detalles que se vuelve el centro de la conversación. Cuando oras mirando hacia el depósito, la oración se vuelve un canal. Te recuerdas de quién es Dios, de quién eres tú en Él, y pasas a declarar la verdad del reino en vez de repetir la apariencia del mundo. Otra frase que uso con frecuencia es: agradecer antes de ver es la lengua de la fe. Quejarse después de pedir es la lengua de la duda. Jesús siempre agradecía antes. Agradecer antes es un acto osado, porque tu mente antigua grita, ¿pero aún no sucedió? Y es justamente ahí donde se decide el juego. O concuerdas con la mente antigua. O permaneces firme en la gratitud, como quien ya firmó la aceptación del presente. También enseño: riqueza inmediata no significa necesariamente resolución total en un instante, sino inicio claro de movimiento. A veces, la riqueza inmediata es una idea nueva, un contacto que surge, una negociación que se abre, una paz que entra en el corazón en medio del caos. Quien espera apenas grandes espectáculos puede no reconocer estas señales como respuestas. Pero quien aprendió la técnica sabe que son los primeros pasos visibles de algo que ya fue concedido en espíritu. Así, el secreto puede ser resumido así: la técnica de Jesús consiste en unir pedido, fe y gratitud en un único gesto interior. Pides, no para informar a Dios del problema, sino para alinear tu deseo con el bien. Enseguida, escoges creer que fuiste oído. Abandonas el hábito de repetir escasez y pasas a declarar la verdad de la provisión. Por fin, agradeces como quien ya recibió, y te dispones a actuar en coherencia con eso. Es un movimiento simple, pero profundamente revolucionario para una mente acostumbrada a vivir por lo que ve. Es esencial. Pero nada convence más que ver este principio funcionando en la vida real de alguien que parecía sin salida. Por eso, quiero contarte ahora la historia de una mujer llamada Ana María, cuyo corazón conoció bien el peso de la escasez, del miedo y de la oración hecha con lágrimas. Pero que también experimentó lo que sucede cuando alguien decide de verdad aplicar la técnica de Jesús. Pedir creyendo que ya recibió. Agradecer antes de ver actuar en coherencia con esa fe. Ana María era una mujer de 30 y pocos años.
hija de una familia simple de inmigrantes españoles viviendo en Nueva York a principios del siglo XX. Trabajaba como costurera en una pequeña confección, en un salón apretado y ruidoso, donde el sonido constante de las máquinas se mezclaba al olor de tela nueva, sudor y café fuerte. Sus manos eran hábiles, pero su corazón vivía cansado. El marido, Joaquín, había perdido el empleo en un almacén y hacía trabajos esporádicos, siempre insuficientes. Las cuentas se apilaban, el alquiler se atrasaba, la comida escaseaba. A los ojos de cualquier vecino, era apenas una familia pobre, más tratando de sobrevivir. Pero dentro de Ana María había un conflicto aún más profundo. Ella creció escuchando hablar de un Dios de amor y provisión. Pero su realidad parecía desmentir esa imagen todos los días. En sus oraciones repetía: Señor, no sé qué hago mal. Yo creo en ti, pero la mesa está vacía. Las cuentas no paran de llegar y mi corazón vive apretado. Al terminar, se levantaba y sin percibir murmuraba: nada cambia. Tal vez sea realmente mi destino sufrir. Una noche, después de escuchar al dueño de la pensión amenazar con ponerlos en la calle si no pagaban el alquiler atrasado, Ana María se derrumbó. Lloró en silencio, sentada en el piso de la cocina, con un pedazo de pan seco en las manos, compartiendo lo poco con el marido y los 2 hijos pequeños. Se sentía dividida entre la fe en un Dios bueno y la sensación de estar olvidada. Fue entonces que una vecina, doña Concepción, le habló de una señora diferente, una tal de Florence, que enseñaba sobre leyes espirituales, prosperidad y el poder de la palabra. Cansada, pero agarrándose a cualquier hilo de esperanza, Ana María decidió ir. Ella entró en mi sala con los ojos rojos, las manos temblorosas y la voz entrecortada. Se sentó agarrando la cartera con fuerza, como si cargara allí todos sus miedos. Cuando pregunté qué la traía, ella derramó su dolor. Señora Shin, no vengo aquí por curiosidad, vengo porque llegué al fin. Yo oro, yo pido, yo lloro, pero parece que el cielo está cerrado. Ya escuché ese versículo tantas veces. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero sinceramente, no sé qué es creer de verdad. Yo pido, pero cuando miro alrededor, solo veo cuentas, amenazas y falta. Me dijeron que la señora habla de prosperidad. Yo no quiero riqueza de lujo. Solo no quiero más ver a mis hijos con miedo del mañana. Escuché cada palabra, dejando que ella derramara el peso acumulado. Después de un silencio respetuoso, pregunté con suavidad, pero con firmeza: Ana María, cuando terminas de orar, ¿qué te dices a ti misma? ¿Cuáles son las frases que salen de tu boca después de pedir ayuda a Dios? Ella pensó, secó las lágrimas con el pañuelo y respondió: Yo digo que no sé si Él me escucha, que tal vez no merezco, que nada cambia, que todo es muy difícil. Dije lentamente: Entonces mira, usas la boca para pedir y enseguida usas la misma boca para cancelar lo que pediste. Haces una jugada de fe y enseguida otra de duda. Jesús te dio el versículo, pero lo estás aplicando al revés. Pides creyendo que tal vez no recibas. Crees más en la falta que en la respuesta. Ella bajó los ojos, avergonzada, pero no por culpa. Era la vergüenza de percibir algo que nunca había notado. Nunca nadie me explicó así, murmuró. Continué. Jesús no dijo apenas pide. Él dijo, pide creyendo que ya recibiste. Eso significa
que en la oración verdadera asumes por dentro que el bien ya fue liberado. Agradeces, hablas y actúas como quien ya está siendo atendida, incluso aunque aún veas el armario casi vacío. No es negar la situación. Es afirmar que ella no es la palabra final. ¿Estás dispuesta a experimentar esta técnica, no solo oír sobre ella? Ana María respiró profundo. Había miedo en sus ojos, pero también un brillo nuevo. Si continúo como estoy, ya sé el fin. Entonces, sí, estoy dispuesta. Fue entonces que le propuse una práctica muy específica usando el versículo como llave. Le dije, durante 30 días vas a tratar este versículo como una instrucción, no apenas como frase bonita. Todas las mañanas, antes de hacer cualquier cosa, te arrodillarás, o si prefieres, te sentarás tranquila, y dirás, Padre, te presento hoy mis necesidades, pero no oro como quien mendiga, oro como hija. Sé que en espíritu la provisión ya existe. Yo pido, creyendo que ya recibí, y te agradezco ahora por las riquezas en movimiento. Enseguida, no pasarás el día diciendo, nada cambia. En vez de eso dirás, algo bueno ya comenzó, aunque aún no lo vea. Gracias, porque ya fui oída. Cuando mires lo poco, el pan, las monedas, la comida simple, vas a imitar la técnica de Jesús. Levantarás el corazón en gratitud y dirás, te agradezco, Padre, por este poco que en tus manos es semilla de abundancia. Bendigo este alimento, este dinero, esta casa como el inicio de la multiplicación. Por la noche, antes de dormir, repetirás 7 veces con calma. Pedí creyendo que ya recibí. Gracias, Padre, porque tus riquezas se están manifestando rápidamente en mi vida. Pero hay una condición. No usarás más la frase nada cambia, ni creo que no soy oída. Si te equivocas, si percibes diciendo eso, vas a corregir inmediatamente. Retiro esa palabra. Soy oída, soy amada. Hay un camino perfecto para mí. Ella me escuchó atentamente, anotando cada instrucción como quien recibe un mapa para salir de un laberinto. Aún así, levantó una última duda. ¿Y si hago todo esto y nada sucede? Sonreí con ternura. Esta es la pregunta de la mente antigua, Ana María. La técnica de Jesús pide que cambies la pregunta. En vez de ¿y si no sucede?, pregunta, ¿cómo actúo hoy confiando que ya fui oída? Una madre no da todo a los hijos en el mismo día, pero eso no significa que no los ame o no esté preparando lo que es mejor. Dios es mucho más que la mejor madre y el mejor padre. Tu parte es permanecer en el estado de ya recibida. El cómo y el cuándo pertenecen al plan divino. Ella salió de allí cargando una mezcla de temor y esperanza. Los primeros días fueron un desafío. Al abrir la despensa casi vacía, el impulso era murmurar, es siempre así. Pero recordaba lo acordado y con la voz entrecortada decía, gracias, Padre, por este poco. Te agradezco porque la mesa de mi familia está en tus manos y tú eres abundancia. En la primera semana, aparentemente, nada extraordinario sucedió. El marido continuaba con trabajos pequeños. Las cuentas aún llegaban. Pero algo comenzó a cambiar dentro de ella. La sensación de abandono fue dando lugar a una extraña certeza de compañía. Por primera vez en mucho tiempo, ella durmió 1 o 2 noches con el corazón menos apretado, sintiéndose sostenida por algo mayor que la suma de los problemas. En la segunda semana comenzaron a surgir pequeñas señales. Una antigua clienta de la confección, al saber de la habilidad de Ana María, preguntó si aceptaba hacer ajustes en casa, ofreciendo pagar un poco más de lo que la costurera recibía en la tienda. En el mismo periodo, una vecina, tocada por un impulso súbito, llevó una canasta de alimentos simples, diciendo, «Sentí en el corazón que debía traer esto para ustedes».
Ana María, en vez de decir no necesitaba, recordó la técnica y respondió: «Gracias, Padre, por esta señal de tu provisión». En la tercera semana, el dueño de la confección, observando la dedicación de Ana María y la calidad de su trabajo, decidió ofrecerle una pequeña comisión por cada encargo nuevo que ella ayudara a traer. Él mismo comentó: «No sé por qué, pero he pensado en mejorar para quien se dedica de verdad». Para Ana María, esas frases sonaron como ecos de sus oraciones. Cuando volvió a mi encuentro, cerca de un mes después, sus ojos ya no estaban rojos de llanto, sino que brillaban de emoción contenida. Se sentó y dijo: «Señora Shin, aún no estamos nadando en abundancia, pero algo cambió tanto. Las cuentas no desaparecieron, pero estoy consiguiendo pagarlas con menos agonía. Entró un poco más de dinero. Surgieron trabajos extras. Recibimos ayuda inesperada. Pero yo sé, en el fondo, que el mayor milagro no fue afuera, fue adentro. Dejé de orar como quien implora. Comencé a agradecer como quien sabe que es hija. Y lo más impresionante, cuando la ansiedad intenta volver, me acuerdo del versículo y digo: pedí, creyendo que ya recibí. Mi Padre no miente, y una paz viene». Miré hacia ella y respondí: «Comenzaste a usar el versículo como Jesús enseñó, no como el miedo enseñaba». En vez de hacer de la oración un informe de la escasez, hiciste de ella un canal de la abundancia. En vez de repetir «nada cambia», decidiste agradecer por lo que aún estaba brotando. Esto no es autoengaño. Es alineamiento con la verdad de que Dios es provisión, no ausencia. La historia de Ana María es apenas una entre muchas, pero es un retrato claro de cómo la técnica de Jesús cambia todo cuando dejamos de tratar el versículo como decoración y pasamos a vivirlo como ley espiritual. Si la historia de Ana María mostró cómo la aplicación sincera del versículo comenzó a cambiar, poco a poco, el flujo de provisión en su vida, la próxima historia revela lo que sucede cuando alguien llega al extremo de la desesperación y aún así se dispone a experimentar la técnica de Jesús por completo. Quiero presentarte ahora a Samuel, un hombre que creía haber perdido no apenas el dinero, sino también el derecho de esperar cualquier riqueza. Su corazón estaba tan cansado que ya no veía sentido siquiera en orar. Samuel era un hombre de cerca de 45 años, comerciante, padre de 3 hijos. Vivía en un barrio movido, donde mantenía una pequeña tienda de comestibles heredada del padre. Por muchos años, aquel lugar fue fuente de sustento honesto y dignidad, pero una secuencia de malas cosechas, aumento de impuestos, elecciones apresuradas, hicieron que el negocio entrara en declive. Para intentar mantener la puerta abierta, Samuel recurrió a préstamos que poco a poco se transformaron en una bola de nieve. Los estantes comenzaron a vaciarse, los acreedores a apretar, los vecinos a comentar. El hombre, antes conocido por la generosidad, fue tomando el gusto amargo de la vergüenza. En casa, las conversaciones se volvieron discusiones. El sueño se volvió insomnio. La mesa, otrora abundante, se volvió cuenta de cabeza y pedazos de pan contados. Samuel, que creció escuchando hablar de un Dios proveedor, pasó a repetir: «Si Dios existe, debe haberse olvidado de mí». Cuando llegó hasta mí, traído por un amigo insistente, su rostro cargaba el cansancio de muchas noches mal dormidas. Se sentó delante de mí, cruzó los brazos como quien crea una barrera y dijo sin rodeos: «Señora Shin, voy a ser honesto. Solo estoy aquí porque mi amigo insistió. Yo ya oré, ya fui a la iglesia, ya prometí todo lo que podía prometer». ¿Y qué recibí? ¿Cuentas, cobros, humillación? Conozco ese versículo que la señora cita: «Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Y confieso,
Hoy me suena casi como ironía, porque yo pedí, y no veo nada. Tal vez haya agotado mis bendiciones. Dejé que desahogara sin interrumpir. Cuando su silencio finalmente cayó entre nosotros, pregunté con calma: Samuel, cuando dices que ya oraste, ¿cómo eran esas oraciones? ¿Qué exactamente decías al hablar con Dios? Él pensó por un instante y respondió: Yo decía, Señor, mírame, estoy quebrado, perdido, nadie me ayuda, me estoy hundiendo. Si tú no haces un milagro ahora, estoy acabado. Después me levantaba y hablaba a mi esposa y mis hijos. No hay remedio, vamos a perder todo, es cuestión de tiempo. Asentí despacio. Entonces hacías 2 oraciones, una con los labios, otra con la vida. Con los labios pedías ayuda. Con la boca del día a día profetizabas lo peor. Jesús enseñó: pedid creyendo que ya recibisteis. Pero tú pedías creyendo que ya habías perdido. Tu fe estaba más en el fracaso que en la promesa. Él frunció el ceño, incómodo, pero atento. ¿Está diciendo que la culpa es mía? Respondí con firmeza mansa. No hablo de culpa, hablo de posición. Fuiste entrenado por el miedo a mirar solo al agujero que se abría a tus pies. El versículo que Jesús dio no es un castigo, es una cuerda. Pero para que esa cuerda te jale hacia arriba, necesitas agarrarla. Agarrar es escoger creer que ya fuiste oído, incluso cuando nada cambió aún por fuera. Nunca fuiste olvidado por Dios, Samuel. Pero pasaste tanto tiempo concordando con la quiebra que tu boca se volvió portavoz de la derrota. Él se recostó en la silla, suspirando profundo. Sea como sea, no sé si aún tengo fuerzas para esto. Miré en sus ojos y dije: no necesitas fuerza para levantar el mundo, solo necesitas disposición para dar un paso nuevo. Propongo algo claro: 30 días aplicando la técnica de Jesús con integridad. No para probar a Dios, sino para reposicionarte. ¿Estás dispuesto? Él vaciló. El orgullo herido y el miedo aún luchaban dentro de él. Pero al pensar en sus hijos, en la mirada preocupada de la esposa, algo se ablandó en su corazón. 30 días. Si esto no cambia nada, por lo menos voy a saber que intenté todo. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Expliqué entonces a él paso a paso. Primero: Samuel, vas a dejar de decir «estoy acabado». Esa frase está prohibida. A partir de hoy dirás: puedo estar en dificultad, pero no estoy acabado. Mientras Dios exista, hay salida para mí. Segundo: todas las mañanas, antes de abrir la tienda, te quedarás solo entre los estantes, llenos o vacíos, y orarás así: Padre, el Señor ve mis deudas, mis miedos, mi familia. Pero hoy escojo orar como Jesús enseñó. Te pido sabiduría, provisión y puertas abiertas, creyendo que ya las recibí en espíritu. Te agradezco ahora, antes de ver, porque sé que tu riqueza ya está en movimiento en mi vida y en este lugar. Tercero: siempre que un cliente entre y haga una compra, por menor que sea, vas a bendecir aquello por dentro o en voz baja. Te agradezco, Padre, por esta señal de tu provisión. Bendigo este dinero y el flujo creciente de clientes correctos entrando por esta puerta. Cuarto: cuando mires una cuenta o escuches un acreedor, en vez de maldecirlo o repetir «no tengo cómo pagar», dirás: bendigo esta deuda y el dinero perfecto que la paga. Te entrego esto, Padre, y confío que me mostrarás el próximo paso. Por fin, todas las noches antes de dormir, repetirás 7 veces: pedí creyendo que ya recibí. Gracias, porque tu riqueza me alcanza y se manifiesta en mi vida ahora. Si te equivocas y vuelves a decir «no hay remedio», corrige inmediatamente. Retiro esas palabras. Hay remedio en Dios, aunque no vea cuál es.
Él me miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Todo esto solo con palabras? Respondí. No son apenas palabras. Es una posición. Cuando cambias lo que dices, cambias lo que crees que está sucediendo. Y cuando cambias lo que crees, cambias el tipo de acción que tomas. La técnica de Jesús no es magia barata, es cambio profundo de enfoque. ¿Aceptas jugar así por 30 días? Samuel respiró profundo y asintió. Acepto. Los primeros días fueron un campo de batalla invisible. Varias veces, al cerrar la caja casi vacía, la voluntad era soltar. Esto es el fin. Pero se acordaba de la promesa y corregía. Gracias, Padre, porque incluso este poco prueba que no fui abandonado. Hay algo mayor viniendo. Al conversar con acreedores, se sorprendió al percibir que su voz salía menos temblorosa cuando hacía la pequeña oración antes de atender. En la primera semana, nada espectacular sucedió. Él continuó, pagando lo que podía, negociando donde daba, sintiendo el peso del proceso. Pero algo semejante a lo que ocurrió con Ana María comenzó también a suceder con él. La sensación de desamparo absoluto comenzó a ceder lugar a una paz extraña, como si detrás del escenario visible algo estuviera reacomodándose. En la segunda semana, un antiguo proveedor, con quien Samuel ya había discutido, apareció de sorpresa en la tienda. Dijo que al revisar antiguos registros percibió que podría ofrecer una renegociación más justa de una parte de la deuda, alargando plazos y reduciendo intereses. No sé por qué estoy haciendo esto, confesó, pero pensé que valía la pena intentar un acuerdo mejor. Samuel, que antes habría reaccionado con desconfianza y defensa, sintió en el corazón un impulso de gratitud y respondió: acepto y agradezco la oportunidad. Pocos días después, una panadería recién abierta en la calle de atrás buscó a Samuel para proponer una sociedad. Comprarían regularmente algunos productos de él desde que aceptara proveer a precios razonables. No era un contrato millonario, pero representaba un flujo continuo de ventas que no tenía antes. Cada vez que esto sucedía, Samuel se acordaba de su oración de la mañana y murmuraba: Gracias, Padre, porque estás moviendo las piezas que no alcanzo. En la tercera semana, el milagro en 30 días comenzó a dibujarse con más claridad. Un amigo de larga data, a quien Samuel tenía vergüenza de buscar por miedo a ser juzgado, decidió por cuenta propia visitarlo. Al escuchar toda la situación, en vez de críticas, ofreció ayudar con una pequeña cantidad. Y más importante, propuso un plan práctico de reorganización de la tienda, sugiriendo cortes, cambios de inventario y nuevas formas de atraer clientes. Samuel, que antes habría escuchado todo con desánimo, ahora escuchaba con la mente abierta, preguntándose: ¿no será esta una de las respuestas que pedí? En el día 30 volvió a mi encuentro. Aún cargaba preocupaciones, es claro, pero había algo fundamentalmente diferente en su presencia. Se sentó, respiró profundo y dijo: Señora Shin, mis deudas no desaparecieron de una hora a otra. La tienda no se volvió un palacio. Pero en 30 días sucedió algo que no veía hacía mucho tiempo. Puertas comenzaron a entreabrir. Renegocié cuentas que parecían imposibles. Formé una sociedad. Recibí ayuda. Tuve ideas que no consideraba. Y sobre todo, dejé de usar mi boca para declarar mi fin. He repetido: pedí creyendo que ya recibí. Omaki, percibo que cada vez que digo esto con sinceridad, algo en mí se endereza. Sonreí y respondí: Este es el milagro en 30 días, Samuel. El versículo siempre estuvo allí. La técnica siempre estuvo disponible. Lo que cambió fue que finalmente escogiste aplicarla por entero. Pedir, creer, agradecer, hablar y actuar en coherencia. Dios no comenzó a amarte ahora.
tú es que comenzaste a cooperar ahora. Él secó discretamente una lágrima y concluyó: Hoy, por primera vez en mucho tiempo, consigo decir a mis hijos que creo en un futuro mejor, sin sentir que estoy mintiendo. No porque todo esté perfecto, sino porque sé que no estoy más levantándome de la oración para cancelar lo que pedí. Siento que mi boca, mi corazón y mis actitudes están más alineados con aquello que Jesús realmente quiso decir. La historia de Samuel es un recordatorio poderoso de que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un nuevo modo de posicionarse. Y cuando el corazón aprende a entrar en el estado de ya recibido, una nueva línea de tiempo comienza a desplegarse delante de nosotros. Al escuchar las historias de Ana María y Samuel, queda claro que no estamos lidiando con un truco psicológico, sino con algo mucho más profundo: un cambio de posición espiritual. Ambos llegaron exhaustos, con el corazón aplastado por la sensación de abandono. Y, sin embargo, al aplicar la técnica de Jesús, pedir creer que ya recibieron agradecer antes de ver actuar en coherencia, comenzaron a experimentar una nueva línea de acontecimientos. Lo que cambió primero no fueron las circunstancias, sino la conexión de ellos con la fuente del bien. Es esa conexión la que ahora quiero profundizar contigo. En el centro de todo está la comprensión de que Dios no es un ser distante que a veces decide socorrer y otras veces olvida. Dios es la propia vida, el propio amor, la propia provisión en acción, presente en todas partes, incluso en lo íntimo de tu ser. Jesús llamaba a esa realidad Padre, no un Padre humano con límites y humores, sino una presencia infinita que conoce tus necesidades antes incluso de que las pidas. Cuando enseña a orar creyendo que ya recibiste, está llamándote a recordar que no estás pidiendo a algo afuera, estás alineándote con algo adentro, el Cristo en ti, la chispa divina que sabe que es heredera de un bien ilimitado. Las metáforas de la naturaleza que Jesús usaba revelan estas leyes con delicadeza. Él hablaba del lirio que no trabaja ni hila, pero es vestido con belleza, del pájaro que no siembra ni recoge en graneros, pero no le falta alimento, de la semilla de mostaza, pequeña a los ojos humanos, pero que guarda en sí un potencial de gran árbol. Esas imágenes no fueron dadas para volvernos pasivos, sino para recordarnos que hay una inteligencia amorosa sosteniendo todo. La misma mente que cuida de flores y aves es la que te invita a confiar, plantar, regar, esperar la cosecha sin desesperación. Las creencias limitantes surgen justamente cuando te alejas de esa visión. Son como lentes sucias sobre los ojos del alma. Soy olvidado por Dios. Nací para tener poco. No existe milagro para mí. Este versículo es para otros, no para mi realidad. Esas ideas forman un blindaje alrededor del corazón. Incluso cuando la gracia toca a la puerta, ese campo de descreimiento la impide entrar plenamente. La técnica de Jesús, entonces, funciona como un proceso de limpieza de esos lentes. Al escoger creer que ya recibiste, cuestionas la vieja certeza de la escasez. Al agradecer antes, desarmas la vieja postura de víctima al actuar en confianza. Desmientes en la práctica la mentira de que estás solo. Por otro lado, las creencias empoderadoras nacen de ese reencuentro con la verdad espiritual. Cuando comienzas a admitir, aunque tímidamente, que eres hijo de un Padre de amor, existe sí un plan de bien preparado para tu vida. No estás condenado a repetir historias de quiebra, abandono o humillación. Algo se reerigue dentro de ti. De repente, frases como «El Señor es mi pastor, nada me faltará», dejan de ser apenas palabras bonitas y pasan a ser un estado de conciencia. Soy guiado, soy sostenido, soy instruido. Así,
la oración se vuelve más que pedido. Se vuelve recuerdo consciente de tu origen. Los principios atemporales que sostienen esta técnica pueden ser resumidos en algunos movimientos simples. 1. Visión. Aprendes a mirar más allá del problema inmediato, viendo, con los ojos de la fe, la solución ya preparada. 2. Palabra. En vez de dar voz al miedo, pasas a dar voz a la promesa, repitiendo verdades espirituales, incluso cuando los sentidos niegan. 3. Gratitud. Agradeces por lo que aún no ves claramente, porque confías en el carácter de quien prometió. 4. Acción guiada. Haces lo que está a tu alcance, bajo inspiración, sin intentar controlar todas las piezas, dejando espacio para lo inesperado de Dios. Mira cómo esto se aplicó a Ana María y Samuel. Ambos antes solo veían el agujero, cuentas, amenazas, vergüenza. Al adoptar la técnica, comenzaron a ver pequeñas aberturas. Una canasta de alimentos, una comisión nueva, una renegociación, una sociedad. A los ojos de quien espera apenas grandes espectáculos, puede parecer poco. A los ojos de quien aprendió a ver con el espíritu, son pasos concretos de un milagro en andamiento. La fe no niega lo pequeño, lo reconoce como semilla. Otro principio atemporal es el de la correspondencia. Recibes de acuerdo con el nivel de conciencia que asumes. Si te ves constantemente como víctima, el mundo tiende a espejar eso en situaciones que refuerzan esa identidad. Si comienzas a verte como hijo, como coheredero con Cristo de un bien mayor, comienzas a atraer experiencias que confirman esa nueva imagen interior. No es castigo ni favoritismo, es ley. Lo que aceptas como verdadero para ti organiza los acontecimientos a tu alrededor. Por eso, la técnica de Jesús no puede ser reducida a repetir frases positivas, hacer visualizaciones bonitas. Ella es antes un invito radical a cambiar de suelo, salir del territorio del miedo, donde todo parece oscuro y definitivo, entrar al territorio de la confianza, donde cada día es una nueva oportunidad de cooperar con el bien. Esa confianza no es ingenua. Reconoce los desafíos, pero no los corona como señores. A medida que profundizas esa conexión, comienzas a percibir algo sutil, pero poderoso. La vida pasa a ser menos sobre conseguir cosas y más sobre revelar quién eres en Dios. La prosperidad, entonces, se amplía. No es apenas dinero en la cuenta, sino paz de espíritu, relaciones más verdaderas, sentido de propósito, creatividad, salud emocional. El versículo que activa riqueza inmediata pasa a ser también el versículo que activa una nueva identidad en ti. Cuando Jesús dice que todo lo que pidamos, creyendo, recibiremos, no está apenas hablando de objetos o soluciones puntuales. Está hablando de una postura continua de hijo que confía en el Padre. Cada vez que escoges creer, agradecer, actuar en coherencia, incluso temblando por dentro, das un paso más en esa carretera. Y como vimos, no es preciso que todo el paisaje cambie de una vez para que el milagro sea real. Basta que el camino comience a abrirse bajo tus pies. Cuando comienzas a entender estos principios, tal vez te preguntes, ¿y cómo todo esto encaja en mi vida de hoy? ¿Con boletos digitales, aplicaciones de banco, tarjetas de crédito, presión por resultados y un mundo que parece girar demasiado rápido? Es exactamente aquí donde muchos piensan que las enseñanzas de Jesús y el lenguaje que uso son bonitos, pero distantes. Sin embargo, la verdad es que estas leyes espirituales nunca fueron tan necesarias como ahora, cuando todo parece empujarte hacia el miedo, la comparación y la sensación constante de insuficiencia. Hoy despiertas y muchas veces, antes incluso de hablar con Dios,
ya hablas con el celular. Ves mensajes de cobro, noticias de crisis, comparaciones con la vida aparentemente perfecta de otras personas. Tu corazón, sin percibir, entra en un estado de escasez. Estoy atrasado, me estoy quedando atrás. Nunca voy a conseguir. Si no vigilas, pasas el día entero alimentando esa narrativa. Cuando a la noche intentas orar, traes ese mismo clima hacia dentro de la oración. Pides ayuda, pero por dentro continúas creyendo que nada va a cambiar. Así, el versículo que podría activar riqueza inmediata se vuelve apenas una frase distante, porque tu posición interior continúa siendo de derrota. Los principios atemporales de que hablamos, visión, palabra, gratitud, acción guiada, son el antídoto para ese estado moderno de alma acelerada y ansiosa. Aplicarlos hoy significa, por ejemplo, antes de abrir la aplicación del banco, abres el corazón para recordar: mi provisión no viene apenas de este saldo, viene de un Dios creativo que puede abrir caminos que aún no veo. En vez de repetir, nunca da, escoges decir, aún no sé cómo, pero sé en quién confío. Pedí creyendo que ya recibí y agradezco ahora por las soluciones que están viniendo. Esto no borra la pantalla del teléfono, pero cambia quién está sosteniendo el aparato. El puente entre pasado y presente se construye cuando traes la técnica de Jesús para las situaciones más comunes de tu día, delante de una cuenta inesperada. En vez de exclamar, «Esto es mi fin», respiras y declaras, «Padre, tú sabías de esta cuenta antes de que yo la conociera. Te presento esto, creyendo que ya hay provisión en movimiento. Muéstrame el próximo paso». Delante de una puerta que se cierra, un empleo perdido, un negocio que no resultó. En vez de decretar, soy un fracaso, escoges decir, si esta puerta se cerró, es porque no hacía parte del plan perfecto. Pido creyendo que ya recibí un camino mejor, y te agradezco desde ya por la nueva oportunidad. Percibe que esto no es negar el dolor, huir de la responsabilidad. Aún necesitas organizar, negociar, estudiar, trabajar, revisar elecciones. Pero ahora haces todo esto a partir de un eje de confianza, no de pánico. En vez de actuar como quien intenta salvarse solo, actúas como quien coopera con una inteligencia mayor, atento a los pequeños empujones del espíritu, un nombre que viene a la mente, una idea que surge, un invito que aparece, un texto que toca, una intuición de llamar a tal persona. Es así que, en medio de la tecnología y la prisa, Dios continúa hablando. Al aplicar hoy el versículo que activa riqueza inmediata, estás en verdad escogiendo en qué realidad vas a habitar. En la realidad del miedo, donde todo es escasez y abandono, o en la realidad del reino, donde cada desafío es una oportunidad para ver el cuidado de Dios manifestarse. La diferencia no está apenas en lo que sucede a tu alrededor, sino en quién te vuelves en el proceso. Con el tiempo dejas de ser rehén de notificaciones, comparaciones, alarmas, y pasas a ser alguien que en cualquier escenario vuelve hacia adentro, se acuerda de la promesa, dice, ya pedí creyendo que ya recibí. Ahora camino como quien confía en eso. El invito, entonces, es muy concreto. Comienza a observar a partir de hoy cómo hablas, de tu vida financiera, de tu futuro, de tu relación con el dinero y con Dios. ¿Tus conversaciones diarias contradicen o refuerzan aquello que dices creer en la oración? Si aún hay contradicción, no te culpes. Apenas reconoce que hay espacio para alinear. Y a medida que alineas, verás que esos principios tan antiguos son, en verdad, la respuesta más actual que podrías aplicar en medio del mundo en que vives. Si todo lo que compartí hasta aquí tocó tu corazón,
Entonces llegó el momento de transformar entendimiento en práctica diaria. No basta saber que Jesús enseñó a pedir creyendo que ya recibiste. Es preciso entrenar el corazón, la mente y la boca para vivir en ese estado de fe. Ahora quiero conducirte por un ejercicio en 7 pasos, simple pero poderoso, para que este versículo deje de ser apenas una frase conocida y se vuelva una experiencia viva de riqueza en movimiento en tu vida. Paso 1. Consagra el inicio del día, antes de mirar el celular, antes de pensar en las preocupaciones. Siéntate en la cama o arrodíllate, como sea más natural para ti, y di en voz clara: Padre, hoy escojo orar y vivir como Jesús enseñó. Te presento este día y todo lo que necesito, creyendo que ya fui oído y que tú ya preparaste el mejor camino para mí. Gracias, porque tu provisión está en movimiento. Permanece por algunos instantes en silencio, respirando profundo, como quien entrega el peso del día en las manos de Dios. Paso 2. Declara en tus propias palabras lo que estás pidiendo, pero ya en tiempo de recibido. En vez de decir apenas: Señor, ayúdame con las cuentas, experimenta decir: Padre, te agradezco porque las cuentas de este mes ya están bajo tu provisión perfecta. Pido sabiduría, nuevas oportunidades y puertas abiertas, creyendo que la solución ya está en andamiento. En vez de sácame de esta situación, di: te agradezco porque ya estoy siendo guiado para fuera de esta situación, paso a paso. No se trata de fingir que todo está resuelto, sino de hablar como quien confía que la respuesta ya fue liberada en el plano espiritual. Paso 3. Escoge 3 frases de fe para repetir a lo largo del día en español, simple y directo, conectadas al versículo. Por ejemplo, pedí creyendo que ya recibí y agradezco por las riquezas en movimiento. Dios es mi proveedor infalible. Nada me falta, nada me faltará. Lo que es mío por derecho divino ya está viniendo a mí en orden perfecto. Escribe esas frases en un papel. Deja. En la cartera. En la mesa cerca de la cama, ellas serán el recordatorio constante de tu nueva posición, no la de quien implora, sino la de quien descansa en la promesa. Paso 4. Vigilar el lenguaje durante el día. Este es un punto crucial. Obsérvate a lo largo de las horas. Cuando surge un problema, ¿cuál es tu primera frase? Si percibes expresiones como «esto es el fin», «nada cambia», «estoy acabado», para. Corrige inmediatamente. Retiro esas palabras. Pedí creyendo que ya recibí. Hay una salida preparada para mí, aunque aún no la vea. Enseguida, sustituye por tu frase de fe escogida. Esta corrección constante es como ajustar el timón de un barco. Son pequeños movimientos que cambian el rumbo entero del viaje. Paso 5. Bendecir lo poco y el proceso. Cada vez que algo entre en tu vida, un pago, una venta, una ayuda, un alimento, un simple gesto de cuidado, no trates como algo insuficiente. En vez de decir «es poco», no resuelve nada. Di: Padre, te agradezco por esta señal de tu cuidado. Bendigo este poco y lo coloco en tus manos como semilla de abundancia. Haz como Jesús con los panes y peces. Agradece antes de la multiplicación. Esta actitud abre espacio para que veas el proceso como milagro en andamiento y no como frustración continua. Paso 6. Reservar un momento diario para el estado de ya recibido. En algún horario del día, puede ser a la noche, en un lugar más silencioso. Cierra los ojos por algunos minutos e imagínate viviendo la respuesta por la cual oras. No te preocupes en ver todos los detalles. Siente la paz de saber que la situación fue resuelta, que las cuentas fueron pagadas, que la puerta correcta se abrió, que la confusión se aclaró. Mientras visualizas, repite en voz suave:
Te agradezco, Padre, porque en Cristo esto ya está hecho. Apenas camino para encontrar lo que tú ya preparaste. Permítete sentir esa gratitud, incluso aunque la mente antigua intente decir aún no. Paso 7. Sellar el día con confianza, incluso que no haya sido perfecto antes de dormir. Acuéstate. Coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el vientre, y di 7 veces con calma. Pedí creyendo que ya recibí. Gracias, Padre, porque tú estás trabajando en mi favor, incluso mientras duermo. Si durante el día te equivocaste, te quejaste, te desesperaste, no te condenes. Lleva eso a la oración. Erré, pero no desistí. Ayúdame a permanecer en la fe. La constancia es más importante que la perfección. La frecuencia recomendada para este ejercicio es diaria por lo mínimo 30 días. 30 días en que escoges conscientemente alinear oración, palabra, sentimiento, actitud con la técnica de Jesús. No esperes entender todo para comenzar. Comienza como estás, con la fe que tienes. Y cuando las resistencias surjan, pensamientos de «esto no funciona», «es tarde de más», «mi caso es diferente». Reconoce que esa es apenas la voz vieja intentando mantener el control. Responde a ella con mansedumbre y firmeza. Escojo confiar en lo que Jesús enseñó, no en lo que el miedo repite. Tal vez los primeros días, la única cosa que parezca cambiar sea tu interior. Un poco más de paz, un suspiro menos pesado, una esperanza silenciosa. No desprecies esto. La mayor parte de las veces, las riquezas comienzan del lado de adentro, reposicionándote, para entonces derramarse en el lado de afuera. Y a medida que perseveras, estarás cada vez más atento a las pequeñas señales de movimiento. Una idea, una llamada, una oportunidad, una renegociación, un encuentro. Todo esto son piezas moviéndose en respuesta a tu nueva posición de fe. Acuérdate, no estás intentando convencer a Dios a hacer algo que no quiere. Estás permitiendo que aquello que ya fue prometido encuentre camino hasta ti. Cada vez que oras como Jesús enseñó, creyendo que ya recibiste, agradeciendo antes. Hablando en concordancia con eso, actuando en confianza, abres un poco más ese pasaje. Y es así, paso a paso, día tras día, que el versículo deja de ser apenas un texto sagrado y se vuelve la técnica viva por la cual las riquezas comienzan a manifestarse de forma tan precisa que no tendrás cómo negar. Había sí una mano amorosa guiando todo. Si caminaste conmigo hasta aquí, repitiendo mentalmente cada uno de esos pasos, sabe que ya no estás en el mismo lugar en que comenzaste este video. Algo en ti ya se movió. Tal vez una nueva comprensión. Tal vez una chispa de fe. Tal vez apenas el alivio de descubrir que Jesús no te dejó sin mapa, sino que entregó una técnica clara para aproximarte de las riquezas de forma inmediata. A partir de ahora, cada oración que hagas puede dejar de ser un grito en la oscuridad y volverse un diálogo confiante con un Padre que ya preparó lo mejor para ti. Ya no eres más alguien que implora migajas, alguien que espera limosnas, alguien olvidado por Dios. Eres hijo del Altísimo, heredero de riquezas infinitas, canal activo de la abundancia divina. Ahora quiero invitarte a un acto concreto de compromiso. Escribe en los comentarios. 1. ¿Cuál fue la frase, el versículo o el insight que más tocó tu corazón hoy? 2. ¿En qué área de tu vida deseas más aplicar esta técnica de pedir creyendo que ya recibiste? ¿Finanzas, salud, familia, trabajo, paz interior? Cuando escribes, sellas una decisión delante de ti mismo y al mismo tiempo inspiras a otras personas que están viviendo luchas semejantes y necesitan un rayo de esperanza.
Si este mensaje habló profundo a tu alma, suscríbete ahora al canal. Al hacer esto, te unes a una comunidad de personas que, como tú, están aprendiendo a vivir la abundancia y la prosperidad de manera espiritual consciente. Práctica activa también la campanita de notificaciones para ser avisado siempre que un nuevo video sea publicado, reforzando diariamente esta nueva forma de orar, hablar y actuar según la técnica de Jesús. No olvides dejar tu like en este video. Este gesto simple ayuda a llevar este mensaje a mucho más personas que tal vez en este exacto momento estén llorando como Ana María, sintiéndose derrotadas como Samuel. Cuando das el like y compartes, te vuelves un canal a través del cual el propio Dios alcanza a otros corazones, recordándoles que aún hay un camino, aún hay promesa, aún hay versículos vivos esperando para ser experimentados. Mientras me escuchas ahora, ya están apareciendo en tu pantalla 2 videos de sugerencia escogidos con cariño para profundizar lo que comenzamos aquí. Uno de ellos puede ayudarte a fortalecer aún más tu fe en la prosperidad divina. El otro puede guiarte en nuevas prácticas de oración, palabra y gratitud. Escoge aquel que más resuene con tu necesidad en este momento y continúa caminando en esa dirección de luz. Del fondo de mi corazón, agradezco por cada minuto de tu atención, por tu coraje de mirar hacia adentro, por la disposición en aprender a orar y vivir como Jesús realmente enseñó. Que la bendición del Padre, la paz de Cristo y la orientación amorosa del Espíritu Santo llenen cada rincón de tu vida, tus finanzas, tu casa, tus relaciones, tu salud, tus sueños. Comenta tu experiencia, suscríbete, activa la campanita, deja tu like, comparte este video con quien amas. Las riquezas ya están en movimiento. Ahora estás aprendiendo a caminar al encuentro de ellas. Yo, Florence Scovel Shinn, declaro sobre tu vida en este momento. El versículo que activa riqueza inmediata no es más apenas conocimiento para ti, es experiencia viva. La técnica de Jesús, pedir creyendo que ya recibiste, no es más teoría, es práctica diaria. Y a medida que apliques estos 7 pasos con fidelidad, verás puertas abrirse donde solo había paredes. Verás provisión surgir de lugares que jamás imaginaste. Verás la mano de Dios moviendo piezas invisibles a tu favor. No porque seas perfecto, sino porque finalmente aprendiste a cooperar con la ley espiritual que Jesús dejó. Ve en paz, ve en fe, ve en gratitud, y que cada palabra que salga de tu boca a partir de ahora sea una semilla de riqueza plantada en el suelo fértil de la confianza divina. Está hecho, está sellado, y así es. Amén.